Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar del Instituto Superior Huella Misionera. La idea es poder brindar esta serie de charlas de manera gratuita, virtual, para que pueda ser accesible, digamos, a todo el público. Mi nombre es Alfredo Otto, yo soy el rector del instituto y nos va a acompañar la licenciada Estefanía Rotela y la licenciada Sandra Cardoso, que pertenecen a la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia del Ministerio de Gobierno, a quienes le damos la bienvenida. Bueno, Stephanie, ¿están por ahí? ¿Sandra? Bienvenido. ¿Qué tal? Sí, buenos días. Buenos días a todos los presentes. Primero agradecer Hola. Desde parte de la subsecretaría. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. Te escuchamos. Buenos días para todos. Queremos agradecer en principio la invitación para esta capacitación, darles los saludos de la subsecretaria, la licenciada Sandra Galeano, que no se encuentra hoy presente por cuestiones de agenda, y bueno, agradecer a todos los que se pudieron inscribir y están presentes en la capacitación. La idea es hacerlo en 2 jornadas, en una primera, un marco más general desde lo que vamos a trabajar acá con Sandra, y después más específico desde el siguiente módulo, desde lo legal o el marco más normativo en relación al abordaje de las violencias. Agradecemos mucho al instituto que haya permitido este espacio y sobre todo que sea abierto a la comunidad para que todos puedan inscribirse y participar, y la idea es ir compartiendo un poco los flyers. Las filminas son para ir mostrando cuestiones básicas, ir profundizando y después que puedan hacer preguntas si es que así lo requieren, ¿no? Que eso, en principio, agradecer de parte de la institución este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Stephanie. Una cosita antes de darle la palabra también después a Sandra para que se presente y pueda dar la bienvenida. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a todos aquellos que quieran ir dejando mensajes para después hacer las preguntas, digamos. Yo voy a actuar de moderador, ¿sí? Así no se interrumpen las filminas, vamos a presentar y después, bueno, todos los que están de alguna manera interesados y que quieran dejar alguna inquietud pueden dejarla en el chat y después yo les voy a compartir las preguntas, ¿sí? Bueno, Sandra, bienvenida también. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos, les agradecemos este espacio. Bueno, la idea justamente es poder encontrarnos en este espacio, poder conversar, ¿sí? Lo que nos convoca hoy es la ley Micaela, luego va a venir en el segundo encuentro, como bien dijo mi compañera Estefanía, la parte más legal, ¿sí? Con lo cual todas las preguntas que tengan es importante que puedan hacerlas, y si bien algunas se van a poder responder en este encuentro, otras van a ser como más específicas de la parte legal y va a poder responder y abordar la asesora legal, ¿sí? Lo importante es que se aproveche este espacio para poder sacarse las dudas, para poder preguntar, y bueno, ¿por qué no para poder conversar también hacia el final del encuentro, ¿sí? Fantástico, si les parece, presentamos las filminas y vamos entonces con la presentación. Perfecto. ¿Vos arrancás? ¿Desde mi canal? Mañana vas a hacer la presentación. Y sí, que lo hice. Bueno, empezamos entonces. Lo que nos convoca hoy es la ley Micaela, ¿sí? Siempre cuando abordamos una ley es importante saber no solo el texto, qué es lo que dice la ley, sino cuál fue el contexto en el que emergió esa ley, ¿sí? Qué es lo que está por detrás y alrededor de esa ley. Seguramente muchas de las que se encuentran hoy conectadas conocen o han escuchado hablar de la ley Micaela. Vamos a ir refrescando. La ley Micaela lleva el nombre de una joven entrerriana, Micaela García, ¿sí? Si quieren poder pasar al primera y segunda filmina. Micaela García era estudiante del profesorado de educación física y era una ferviente defensora de los derechos, trabajaba mucho con la comunidad, tenía mucho compromiso, ¿sí?
y fue secuestrada, abusada y matada, ¿sí? Muerta, la asesinaron en un contexto en donde el agresor, que fue Sebastián Wagner, se encontraba gozando del beneficio de la libertad condicional, ¿sí? Este hombre, Sebastián Wagner, se encontraba en beneficio de la libertad condicional a raíz de que el juez en ese momento desoyó los informes, los numerosos informes que se emitieron, ¿sí? Profesionales, no solo del penal, sino también del juzgado, que emitían sentencias desfavorables respecto de este beneficio. Aún así, el juez determinó otorgarle la libertad, ¿sí? Y en ese marco, en ese contexto, se cruza en el 2017 con Micaela García, que salía de un evento, de un bautismo, en el cuadro de lo que son los eventos universitarios, ¿sí? Y la aborda, la secuestra, abusa y luego la mata. Ahora bien, es importante poder preguntarse por qué este hecho, que si bien lamentablemente no es el primero ni es el último, sabemos, ¿sí? Se ha tomado tal impacto a tal punto de que se ha convertido en una ley, ¿sí? Como les dije, Micaela tenía un fuerte compromiso social y de militancia, con lo cual la noticia de su femicidio, luego de 8 días de intensa búsqueda, generó un impacto social muy grande, ¿sí? A nivel nacional, y por lo tanto sus padres y toda la comunidad, ¿sí? Comenzaron a poner en evidencia estas falencias que deja este hecho, ¿sí? También 24 horas antes del femicidio de Micaela García, el padre de una menor, también de Leguay, de Entre Ríos, había intentado realizar una denuncia por intento de abuso hacia su hija, ¿sí? ¿Por qué digo intentado? Porque se acercó a la comisaría y esta denuncia no fue radicada, ¿sí? No le tomaron, por distintas situaciones, el padre no pudo radicar esa denuncia. Entonces, estos hechos, que no son azarosos, no son aleatorios, ¿sí? Dejan en evidencia esas falencias y esa falta de capacitación en perspectiva de género de todo el funcionario público que está, el funcionario público y las personas en general que estamos ocupando esos lugares, están justamente para cuidar, para salvaguardar y para garantizar los derechos de las personas, ¿sí? Entonces, esta ley ¿Se escucha? perdimos la señal de internet. ¿Ahí se nos escucha? Sí, ahora sí, sí, sí. Ahí es un poco... Está silenciado el micrófono. Ahí está. Se cerró solo. Bien. Entonces, Sandra, ese es el contexto. perdón. Sí. Sí, Sandra, perdón, ¿Sí? quizás para no perder tanta señal y escucharlos bien, podrías apagar tu cámara, entonces vas a tener mejor señal, digamos, para el audio, ¿sabes? Perfecto. ¿Ahí nos escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Bien. Entonces, un poco lo que les comentaba era el contexto, ¿sí? En el cual se plantea la ley, y lo que evidencian estos hechos es esto, la falta de perspectiva y de capacitación en políticas de género, ¿sí? El compromiso
de los funcionarios públicos con respecto a lo que es la perspectiva de género. Ahora vamos a ir viendo y desglosando un poco de qué se trata esto de cuando hablamos de perspectiva de género. Los aspectos centrales ven en pantalla, la ley es muy clara, no sé si los invito, los invito a que puedan acercarse. Es muy claro, ¿sí? Tiene aspectos centrales que uno de ellos y el principal es la centralidad en la perspectiva de género, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo a qué nos referimos con perspectiva de género. Lo otro es la transversalidad y la corresponsabilidad. Esto implica, primero, el hecho de poder entender, ¿sí?, de que estas cuestiones de género y de violencia y de tener información con respecto al abordaje de las mismas, no compete solo a un departamento o a un organismo determinado dentro de una institución, ¿sí?, sino que es competencia de todos y es responsabilidad de todos y todas, ¿sí? Sabemos que la violencia es transversal en el sentido de que la encontramos, la violencia no discrimina género, no discrimina condición social, etnia, creencia, ¿sí? La encontramos en todos lados, justamente por eso decimos que es transversal, y he ahí el concepto de corresponsabilidad, ¿sí? Todos tenemos una responsabilidad en las situaciones de violencia que suceden, ¿sí? Vamos a ir viendo que el concepto o lo que refiere a violencia es acción u omisión, ¿sí? O sea que si yo me callo y no denuncio o no pongo en evidencia alguna situación de violencia, también estoy actuando como responsable de esas situaciones, ¿sí? También tiene un carácter situado y continuo. Esto tiene que ver con la formación, ¿sí?, con poder interiorizarnos en esta temática y que no quede solamente delimitada en una capacitación de tantas o cuantas horas, ¿sí?, sino que sea algo continuo de abordaje y de investigación también, ¿por qué no?, y de capacitación, que sea una herramienta. Lo que se plantea es que la ley Micaela sea una herramienta de transformación social, ¿sí? Esto quiere decir que podamos ir pensando diariamente y colectivamente qué acciones diarias, ¿sí?, representan situaciones de violencia o significan o reproducen situaciones de desigualdad que a su vez se traducen en situaciones de violencia. Y finalmente tiene un carácter antipunitivista. Esto quiere decir que no busca lo punitivo netamente, sino justamente busca la transformación social. Busca que podamos replantearnos en nuestras prácticas del día a día y laborales, y que podamos ir cambiando esto como una llave, ¿sí?, como una llave de transformación, básicamente. Bien, ¿qué hablamos cuando hablamos de perspectiva? Cuando hablamos de perspectiva, nos da la idea de que es un punto de vista, ¿sí?, el lugar desde donde nos paramos para entender, para pensar la realidad, ¿sí? Pero hablamos no solo de perspectiva, sino también de perspectiva de género. Y acá tenemos y nos encontramos con los conceptos básicos que aborda la ley, que tienen que ver con sexo y género. Son dos conceptos que seguramente les resuena y han escuchado muchas veces, y muchas veces también se lo toman como sinónimos, cuando en realidad tienen diferencias radicales importantes, ¿sí?, a tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de sexo, cuando nos referimos al sexo, tenemos que tener en cuenta que nos referimos a aquellas características biológicas, fisiológicas o anatómicas que presentan las personas al nacer, ¿sí? Nos da la idea de que es algo con lo cual nacemos, o sea que está ahí desde el momento cero, ¿sí? En cambio, y la diferencia fundamental con el género, es que el género es una construcción social, ¿sí? Cuando hablamos de construcción, nos da la idea de que es algo que no está dado de entrada, sino que está por venir, ¿sí?, está a advenir.
Y esto se va construyendo socialmente, culturalmente, pero también individual y subjetivamente. Bien. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, nos referimos a esto, ¿sí? A estas cuestiones que tienen que ver con el género como construcción. Ahora bien, ¿cómo pensar esto del género como construcción? ¿Cómo poder palparlo a esto, no? Es importante, siempre hacemos un ejercicio de poder ir pensando, por ejemplo, algún referente, si se les ocurre, pueden abrir el micrófono para responder, si no lo vamos haciendo hacia adentro, pensando, algún referente del deporte o del fútbol. ¿Se les ocurre a alguien? En el Pueden deporte, decirlo. en el deporte puede ser Messi, un referente. Messi, muy bien, Sheila. ¿Y algún referente o representante de las ciencias? ¿Se les ocurre a alguien? Sheila. Puede ser en el derecho Zaffaroni, por ejemplo, que hizo varias Bueno, películas. Zaffaroni. Bien, bien. ¿Y algún representante de la historia en general? ¿Se les ocurre algún nombre? De la historia en general, de la historia que leemos en los manuales, cuando íbamos a la primaria, a la secundaria. ¿Se les ocurre algún nombre? San Martín, puede ser Sarmiento. Frida Kahlo. Bien, Sheila. Frida Kahlo, bien. Bueno, tenemos entonces Zaffaroni, Messi y San Martín, ¿sí? Juan Manuel de Rosas, ¿sí? ¿Qué tienen en común esas personas, esos nombres que surgieron hoy? Son varones. Son varones, exactamente, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿hubieron mujeres en esas áreas? ¿En historia, en deporte, Sí, también. en las ciencias? Por supuesto que hubieron, y las hay, ¿sí? Pero colectivamente está esta idea de que se nos presenta como referente siempre un varón. Y esto no es casual, ¿sí? Esto es una construcción social. Cuando hablamos de construcción social nos referimos a esto, a que la historia en general ha sido construida y ha sido narrada en clave masculina, ¿sí? Esto significa que se ha dejado por fuera deliberadamente una parte de la población que es la femenina, ¿sí? Que ha estado durante mucho tiempo y aún hoy en un lugar de desventaja, en un lugar de desigualdad con respecto a los varones, ¿sí? Esto fue así históricamente y es así mundialmente, ¿sí? Lo que no quiere decir, y es importante la aclaración, que sea una lucha de varones contra mujeres, ¿sí? La idea justamente es de poder pensarnos en igualdad de condiciones como personas, que todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Esto es importante poder pensarlo de esa manera y poder pensar cómo estas situaciones de desigualdad, que fueron muchas durante este tiempo, por ejemplo, recuerdan que las mujeres durante mucho tiempo no podían estudiar, no podían acceder a la educación, a la salud, al voto, ¿sí? Esto lo posiciona a las mujeres estoy leyendo ahí, bien, en un lugar de desigualdad con respecto al varón, ¿sí? Cuando hablamos de desigualdad, hablamos de falta de derechos. Y cuando hablamos de falta de derechos, hablamos de violencia, ¿sí? Esa es la línea de la cual nosotros partimos y hay que ir entendiendo. Por eso, hablar de perspectiva de género es pensar en esto, dejar al descubierto estas desigualdades que se dan y se dieron durante mucho tiempo y cómo y de qué manera ejercen violencia, ¿sí? Y acá es importante también pensar
los estereotipos, que acá lo vemos en las filminas, ¿sí? Cuando hablamos de un estereotipo, hablamos de un patrón, un modelo a seguir. A lo largo de la historia y en esta construcción de clave masculina, se fueron dando y configurando ciertos estereotipos. Un estereotipo, un rol de género, es un modelo, ¿sí?, que se va construyendo social y culturalmente. Quiere decir, ¿qué se espera de una mujer y qué se espera de un hombre? ¿Sí? Esto fue variando con el tiempo, ¿sí? Vamos, si se animan a ir hablando, se va a ir dibujando esta cuestión, ¿sí? Pero en general hay algo que permanece, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué se espera de la mujer? Ahí vemos que, bueno, de la mujer, del lado de la mujer, está esta cuestión del rol reproductivo, del espacio doméstico, del trabajo no remunerado, ¿sí? Y más del lado de lo que es el ámbito privado, netamente, ¿sí? En cambio, del lado del varón hay un rol reproductivo, ¿sí?, referido a lo que es el espacio público, al trabajo, al poder y a la responsabilidad de la afuera, de la casa para afuera. Esto, si bien fue cambiando a lo largo del tiempo, aún hoy se plantean y se sostienen ciertos estereotipos, ¿sí? Se fueron ayornando, se fueron modificando, pero se sostiene esta cuestión, por ejemplo, con la idea o el prejuicio o el estereotipo de asignar a la mujer al rol de madre, por ejemplo. Pensemos, si no, de qué manera esto es performativo y va modificando, ¿sí?, las acciones y las conductas a tal punto de que hay ciertas actividades, oficios y profesiones que durante mucho tiempo fueron destinadas exclusivamente a las mujeres. ¿Se les ocurre alguna profesión que durante mucho tiempo fue asignada específicamente a las mujeres? ¿Se les ocurre alguna? Secretaria. Enfermera. Muy bien, Liliana dice enfermera, María dice secretaria, maestra. Muy bien. Pensemos entonces estas cuestiones, maestra, secretaria y enfermera. Tienen que ver con este ámbito empleada doméstica, muy bien, con este ámbito privado que les decía hoy, ¿sí? Al cual la mujer estuvo y está, digamos, reservado a ese ámbito privado. Cocina, muy bien. Que tiene que ver con todo el ámbito del cuidado de los otros, ¿sí? Y de la limpieza, ¿sí? De lo que es el trabajo doméstico, ¿sí? Entonces, fíjense si no es performativo esto, fíjense si no condiciona que durante mucho tiempo las profesiones para las mujeres o destinadas a las mujeres estuvieron ligadas a esto, ¿sí? En cambio, a los varones, ¿qué profesiones o qué oficios durante mucho tiempo estuvieron reservados? Casi exclusivamente. ¿Se les ocurre? ¿No se les ocurre ningún oficio? ¿Alguna profesión? Abogacía, muy bien. Construcción, por ejemplo. Fuerza de seguridad, por ejemplo. ¿Sí? Arquitecto, policía, muy bien, a eso nos referíamos. Ingeniería, muy bien. Arquitectura, bien. Son, y esto tampoco es casual, ¿sí? Bomberos, todas profesiones u oficios que tienen que ver con la parte productiva, ¿sí? Con esta cuestión del espacio público, del ejercicio del poder, por ejemplo, la fuerza, ¿sí? Y de esta cognición, ¿sí? De la inteligencia o de la puesta ahí de poder pensarse en otros espacios públicos siempre, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos con construcción social del género. Recordemos que dijimos que el género no está predeterminado de antes, sino que lo vamos construyendo, ¿sí? Entonces, esto fue construido de esta manera durante mucho tiempo, pero no es que está escrito y que tiene que ser así. Nosotros lo vamos repitiendo muchas veces sin intención de generar diferencias o desigualdades, porque está instalado social y culturalmente. Entonces,
La idea que se plantea con esta ley y que se plantea en estos espacios es poder reflexionar sobre eso, ¿sí? Sobre qué acciones o qué conductas que repetimos sin pensar podemos empezar a cambiar o a cuestionarnos al menos de dónde vienen, ¿sí? Para poder empezar a cambiar. Cuando hablamos de estos estereotipos también es importante poder pensar que si bien, por supuesto, afectan mayoritariamente a las mujeres, estadísticamente lo vemos reflejado, ¿sí? Pero también afectan a los varones y, por supuesto, a las disidencias de género. Cuando hablamos de disidencias de género, nos referimos al colectivo LGTBIQ+. ¿Saben a lo que nos referimos? ¿Sí? Aquellas personas que justamente no, digamos, a las personas homosexuales, ¿sí? A las personas gay, ¿sí? Al colectivo que por ahí no tiene una pregnancia con esta cuestión del género instalado social y culturalmente. Entonces, no binarias, también los no binarios, por supuesto. Entonces, es importante pensar de qué manera estos estereotipos también afectan a los varones, ¿sí? Les tiro un dato que el mayor índice de suicidio se da en varones, ¿sí? Y esto tampoco es casual. Sobre el varón, y vemos ahí en los roles de género, cae un imperativo muy grande, ¿sí? Que es el rol productivo, es decir, tiene que ser ese padre de familia, ¿sí? Quien aporte en la casa. ¿Qué pasa cuando por distintas situaciones esa persona, ese varón, queda por fuera del trabajo, ya sea que no consigue, que es despedido, ¿sí? O que no llega a cubrir con los gastos necesarios dentro del hogar? Es mucha la presión, ¿sí? Y empiezan también ahí los prejuicios, ¿sí? Y esta cuestión de las burlas, sino también pensemos, por ejemplo, cuántas veces hemos dicho o hablado o escuchado decir, por ejemplo, cuando un varón, un niño se cae, ¿qué se le dice? ¿O qué se escucha que le dicen? Y llora. Cuando un varoncito cae y empieza a llorar, ¿qué se le dice? ¿O qué han escuchado? Que no llore. Que no llore, que es un varón, muy bien. No llores, pareces una nenita, ¿no? Los hombres no lloran, muy bien. Entonces, esta cuestión es performativa en el sentido que va marcando, exacto, si llorás sos marica, ¿sí? Va marcando una forma de ser que se instala ahí como una norma, ¿sí? Y en donde si te salís, exactamente, no le permiten expresar sus sentimientos, en donde si te salís de eso que se espera social y culturalmente comienzan a ser violentados, ¿sí? Decirle a un niño pequeño, adolescente o grande que no llore o que no muestre los sentimientos porque es menos hombre o porque parece una nena o porque parece un maricón, es violento, ¿sí? Y pensemos qué tan naturalizado están estas frases en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, es justamente poder ir trabajando estas cuestiones que están instaladas porque son culturales y porque las vamos repitiendo, a veces sin pensar, pero la ley y este espacio lo que planteamos es eso, que podamos ir pensando de dónde viene y qué efectos genera en la persona, en la subjetividad de esa persona. Bien. ¿Podemos pasar una filmina? ¿Qué es la violencia? En este sentido, como bien mencionó Sandra recién, la construcción del ser hombre, ser mujer, está directamente vinculado con estos estereotipos o roles de género que históricamente se le han asignado a los hombres y a las mujeres, generando desigualdades, generando posiciones diferentes entre los hombres y las mujeres, y en este sentido se generan situaciones de violencia. Las situaciones de violencia o la violencia en sí refiere a esta posición de poder que tienen algunas personas sobre otras personas. Y en general y a lo largo de la historia, en relación a estas construcciones de los roles de género y cómo se ha ido construyendo qué deben hacer los hombres y qué deben hacer las mujeres, se establecen estas desigualdades
donde se generan estas situaciones de violencia cuando se sale de esa norma o se cuestiona esa norma estipulada cultural y socialmente. Y cuando hablamos de violencia, acá es importante tener en cuenta que nos posicionamos específicamente en relación a la violencia hacia las mujeres por una cuestión del abordaje que se realiza desde la institución, pero en este sentido también tener en cuenta que cuando se dice violencia se refiere a cualquier acto, acción, hecho, ya sea de forma directa o indirectamente, por acción u omisión, que genera daño a la otra persona. Y cuando hablamos de daño hacia la otra persona, no nos estamos refiriendo pura y exclusivamente a un daño físico, sino que existen distintos tipos de daño o situaciones que pueden provocar algún tipo de vulneración de derecho, y esto es una situación de violencia. Puede ser un daño físico, un daño emocional, un daño psicológico, un daño en lo patrimonial, en lo económico, distintos tipos de situaciones que se pueden dar en este contexto de desigualdad. Y en ese sentido también tener claro que no solamente son acciones directas, sino que pueden ser omisiones. Por ejemplo, cuando no se brinde la atención hacia un niño, hacia un adolescente, cuando no se le permite ir a la escuela. Ahí estoy vulnerando el derecho del niño, provocando que el niño no pueda acceder a la educación y estoy vulnerando en términos de omisión. Son varias filminas para atrás, en el de violencia, si le quiere dejar, ahí entonces seguimos en esa. Y entonces, ahí también hay una omisión del derecho. Nosotros, al ser funcionarios públicos, ser parte del Estado, porque trabajamos en una institución pública, también podemos omitir el derecho si no brindamos la atención o la escucha necesaria hacia la persona que acude con nosotros. Ahí hay una vulneración de derechos. También sería un acto de violencia. Entonces, repasando, cuando decimos violencia nos estamos refiriendo a un hecho de desigualdad entre las personas, donde una de esas personas tiene un determinado poder sobre la otra persona, el ejercicio de ese poder genera situaciones de violencia, y estas situaciones de violencia no siempre son hechos físicos, no siempre nos estamos refiriendo a lo físico, sino a otros aspectos que generan daño a la persona. Y en este sentido hablamos de la violencia hacia las mujeres específicamente en relación a las estadísticas que hay en nuestra provincia y en el país. De los hechos denunciados, en su mayoría son hechos denunciados por mujeres que han vivido situaciones de violencia, y también está directamente vinculado con estos roles de género. No porque los hombres no sufran violencia, sino porque las situaciones de violencia que los hombres puedan llegar a sufrir, en general no llegan a ser denunciados. Y tiene que ver con esta cuestión del estigma, de esta cuestión de la discriminación, de toda una construcción social que hay en relación a los hombres y las mujeres, que también limita a que llegue esa denuncia por situaciones de violencia. En términos estadísticos, hoy hablamos que el mayor número de denuncias son de mujeres que han vivido situaciones de violencia de género y o violencia familiar en la mayoría de los casos. Y en ese sentido, tenemos la ley nacional que nos avala y que trabaja en relación a las violencias, y también la ley provincial, que es la número 6, que es anterior a la ley nacional, que enmarca un poco la intervención o el accionar que hacemos como institución en el abordaje de las violencias por razones de género y violencia familiar específicamente. Y en ese sentido, ustedes van a ver ahí que se estipulan los tipos de violencia que se pueden dar. ¿Conocen los tipos de violencia? ¿Pueden mencionar algún ejemplo o escribir en el chat? ¿Algún ejemplo de violencia, algún tipo de violencia que se les ocurra? Violencia Lógica. verbal.
Verbal, bien. ¿Qué otro tipo? Violencia económica también. Violencia económica, doméstica, verbal, económica, bien. ¿Qué más? Física, sí. Violencia ambiental. Ambiental, sí. Laboral, docente, psicológica, ciberbullying, bien. Mencionaron los tipos de violencia y las modalidades, como se le dice, o como se estipula en la ley en relación a la violencia. Sos una inútil es un tipo de violencia psicológica, ¿sí? Es un ejemplo de un tipo de violencia psicológica. Existen distintos tipos de violencia, como bien mencionaron ustedes, entre ellas la física, la psicológica, la violencia sexual, muy bien, la violencia económica, la violencia simbólica, que se pueden dar en distintos ámbitos. Cuando hablamos de distintos ámbitos decimos que se puede dar en la familia, se puede dar en el trabajo, como bien mencionaron ahí. Hablaron del ciberbullying, que es la que se da en las escuelas, específicamente en el ámbito escolar. Entonces, estos tipos de violencia que ustedes bien están mencionando, se pueden dar en distintos lugares o ámbitos por los cuales transitamos como personas, como sujetos. De estos tipos de violencias, la que más se reconoce en primera instancia es la física, porque es visible, es lo que podemos ver los golpes, podemos ver las marcas, podemos saber situaciones o hechos de femicidio, mujeres que han fallecido a manos de sus agresores. La física es la más visible, la que se puede identificar rápidamente. La violencia psicológica, como bien mencionaron ahí en un ejemplo, que con lo verbal, desde lo verbal, los insultos que mencionaban, la descalificación de la persona, las amenazas de muerte, las amenazas de sacar a los hijos, cuando hay hijos dentro de una pareja, se dan estas situaciones de violencia psicológica, que muchas veces es la más invisibilizada, porque no identificás esa violencia psicológica caminando o viendo en la calle, sino que se da en una relación de pareja o en un ámbito más bien cerrado, donde si no estás de forma frecuente, es difícil identificar la violencia psicológica. Y también es la más difícil de poder ¿Volvió? Ahí está. ¿Se escucha? ¿No cerró el micrófono? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Se fue el internet un ratito y ahí volvió. Como decía, Dale. La violencia psicológica es la más difícil de identificar y de poner en palabras lo que uno está viviendo. Y es la que lleva mucho tiempo en trabajo terapéutico, introspección, de poder salir de esas situaciones donde la autoestima de una persona está totalmente socavada. En general hay una dependencia emocional muy fuerte con los agresores o con el agresor, y lleva su tiempo el poder intervenir o el poder abordar estas situaciones, ¿sí? Y siempre van en forma conjunta con la violencia física. En general no es lo primero que aparece la violencia física, sino lo que primero aparece es la violencia psicológica, desde el control hacia dónde salís, o te cuido porque te amo, no te juntes con tu amiga porque te lleva por mal camino, no te pongas esa ropa porque no, eso tenés que ponerte para mí. Entonces, esas cuestiones tan simples que uno escucha de forma diaria es lo que va de a poquito trabajando en el ámbito de lo psicológico y te va a ir cerrando cada vez más tu círculo hasta que te encuentres sola y no tengas dónde pedir ayuda, ¿sí? Estas son algunas cuestiones que va apareciendo. Se habla de violencia vicaria también. Sí, ese es otro tipo después por ahí podemos mencionar un poquito, pero es otro tipo de violencia que ha aparecido mucho en el último tiempo.
La violencia sexual, que refiere específicamente a las situaciones de agresión sexual que se pueda dar. Y acá es importante tener en cuenta que no es solamente el hecho de un abuso o de una violación, sino el hecho de estar expuesta, por ejemplo, a imágenes sexuales o explícitas que uno no quiere, o participar, o que te filmen en un acto sexual, pero vos nunca diste consentimiento, o que ese video quisiste grabar en tu intimidad es divulgado en redes sociales. Todos esos hechos son hechos que refieren a violencia sexual. Y acá también es un punto, sobre todo en el ámbito familiar, por más que estén casados, por más que sean una pareja constituida, si la mujer no quiere tener relaciones sexuales, es no, por más que estén casados legalmente, es un tipo de violencia sexual si te obliga a mantener relaciones sexuales. Y es difícil que se identifique esta situación en el ámbito familiar como una situación de violencia. Hay veces que solo te das cuenta que sos víctima de violencia. Ay, no leí todo, perdón. Se me fue la... Sos víctima de violencia de diferentes tipos al ser asesorados profesionalmente como psicólogo u otros agentes aptos para tal función. Sí, es real. Es muy difícil poner en palabras para la víctima, para la persona que sufre situaciones de violencia, que está siendo víctima de situaciones de violencia. Porque tengan en cuenta que es una ruptura o de una pareja o de una familia, o es una ruptura en un ámbito laboral. Se naturalizan mucho los hechos de violencia, desde lo que vemos diariamente en la calle, en la tele, hasta lo que hemos vivido como familias muchas veces que hemos atravesado estas situaciones. La violencia económica, que refiere no solamente al hecho de no proveerte de los recursos económicos que se requieren, ¿no? Sino también el hecho de que no te permita trabajar, que no te permita estudiar, que no puedas manejar o controlar el dinero que ingrese en el hogar para comprar, por ejemplo, en el supermercado. Nos encontramos con mujeres víctimas de violencia que no tienen idea siquiera de cómo hacer un trámite en el banco, o que nunca han manejado dinero, entonces no lo saben administrar. Digo, estas cuestiones surgen en este tipo de violencia económica. Y algo que es importante mencionar también y que se escucha siempre cuando hay una separación, hay hijos de por medio, esta cuestión de la cuota alimentaria. La cuota alimentaria no es una ayuda. El que no provea de la cuota alimentaria, porque la cuota alimentaria es para los hijos, es un tipo de violencia económica. No se trata de una ayuda, no me ayuda, que es lo que uno generalmente escucha, sino que la cuota alimentaria refiere a esta necesidad de recursos económicos para sustentar a los hijos, y que si no se cuenta con ese tipo de recurso, es un tipo de violencia económica. La violencia simbólica, que es otro tipo y que tiene que ver con estas cuestiones desde la construcción, muchas veces, de estos estereotipos que hablábamos hoy. Por ejemplo, las propagandas o los spots publicitarios en cómo encasillan a las mujeres, cómo encasillan a los hombres, o cuando arman propagandas específicamente de algún tipo de insumo que se quiera vender, se prioriza determinada imagen también, de determinada imagen de mujeres, no es cualquier mujer que va en una propaganda o en una publicidad, desde los chistes que se puedan hacer en los medios de comunicación, o con el simple hecho de cómo se comunica, alguna situación de violencia, por ejemplo, en los medios de comunicación. ¿Cómo se dice? En general, se menciona el nombre, apellido de toda la familia de la persona que ha sido víctima, pero del agresor no, con cara, visibles, sin ningún tipo de pudor o respeto hacia las situaciones de violencia, ¿no? O cómo se comunica estas situaciones. Y todo esto tiene que ver con un tipo de violencia simbólica específicamente. Y por último se agregó, como ustedes verán ahí, con la ley 27.533, la violencia política. Y esta es la que refiere específicamente al hecho de no permitir que las mujeres
participen en la política o en acciones políticas, desde el hecho de ser referente política en algún ámbito, como de poder ocupar cargos de poder, de decisión en las instituciones, en el Estado en sí. Y eso es un tipo de violencia. De hecho, en muchas provincias, incluida la nuestra, se tuvo que generar la ley de cupo femenino justamente para que haya una distribución igualitaria en la cantidad de personas, hombres y mujeres, que participan en estos actos políticos, ¿no? Entonces, estos tipos o estas acciones también eso es un tipo de violencia política. La violencia política es el más cruel correctivo, mencionaban ahí en el chat. Sí, históricamente se ha invisibilizado a la mujer en hechos políticos. De hecho, si van a la historia se encuentran. Hoy mencionaba Frida Kahlo, pero acá veo la imagen de Juana Zurduy, y Juana Zurduy ha sido invisibilizada históricamente en nuestra historia argentina y ha sido una de las grandes pioneras que hemos tenido en banderas política y de lucha histórica de nuestro país, digo. Y eso se ha invisibilizado porque la historia ha sido escrita por hombres y en general se predomina en la figura del hombre en la historia, ¿no? Y en estos hechos políticos. Entonces, eso se ha ido modificando, se ha ido transformando a partir de visibilizar y poner en cuestión estas situaciones que se dan, ¿no? Y estos tipos de violencia, como les dije, se dan en distintos ámbitos. Estos ámbitos o modalidades, como se lo llama, también están contempladas en la ley. La más conocida quizás, o la más renombrada, sobre la cual nosotros trabajamos específicamente como institución, es la violencia familiar y doméstica, ¿no? La que se da en el ámbito de la familia. Que ahí es importante aclarar que no se refiere pura y exclusivamente a la familia que conviva en el mismo hogar. Pueden no convivir, pero igual son familia. Pueden no tener un lazo sanguíneo, pero igual son familia, porque se consideran desde la construcción que ha tenido esa familia como familia. Es muy común escuchar en nuestra provincia, ahí viene tu tío, tu tía, y por ahí no son tíos de sangre, pero a partir del lazo, del vínculo que ha ido construyendo, se considera que es tío o tía y forma parte de la familia. Entonces, si se da un hecho de violencia en este contexto, es un tipo de violencia familiar y o doméstica. Hoy mencionaron la violencia laboral, que también se da en el ámbito de las instituciones, en el ámbito de donde cada uno de nosotros podemos estar trabajando. Se pueden dar estas situaciones estos tipos de violencia que mencioné antes. La violencia institucional, que está directamente vinculada con la laboral, que se da en el ámbito de las instituciones. El de no permitir o el de no garantizar el acceso a los derechos es un tipo de violencia institucional. Como agentes del Estado, como gente que trabajamos en el Estado, funcionarios públicos, tenemos que garantizar el acceso a los derechos. La obstétrica, de hecho, la semana pasada fue aniversario de la ley del parto respetado y un poco tiene que ver con este tipo de violencia obstétrica que se da en el marco de las instituciones de salud pública, donde se violentan las mujeres gestantes, ya sea durante el embarazo, en el parto o en el posparto, ¿sí? Sí, obstaculizar los lugares de toma de decisiones para las mujeres. Sí, en general en todos estos ámbitos se dan estas situaciones. Acá en la violencia obstétrica también esta cuestión de que no les permitan a veces en el parto acceder con una tercera persona en ese momento, por más que sea una cesárea o sea un parto natural. Estas cuestiones se dan en este marco de modalidad de violencia obstétrica. La violencia política, como les mencionaba hoy, que se da en el ámbito de lo político específicamente, en esta cuestión de poder participar en espacios o ocupar lugares de toma de decisión, que ha sido muy cuestionado y muy también estereotipado con estos roles, ¿no? De cómo una mujer puede ocupar determinadas... De hecho, si ustedes miran en la historia muy reciente, tuvimos una presidenta mujer
y cómo se construyó la imagen mediática sobre ella, ridiculizando muchas cuestiones que hacen al rol de mujer, más allá de lo que pensemos en términos de gestión política, ¿no? Pero la figura de la mujer en ese rol, cómo fue cuestionado por todos los medios de comunicación, por la sociedad también, a partir de estos roles o estos estereotipos que se han construido a lo largo de la historia en nuestra sociedad. La violencia mediática, que es la que le mencionaba en relación a los medios de comunicación, de cómo se va construyendo estos roles, estos estereotipos, y cómo, por ejemplo, se comunican las situaciones de violencia o cómo se muestran los hechos de femicidio que se dan, ¿no? Cómo se relata, cómo se construye esa información. El acoso callejero, que fue incorporado en el 2019, muy reciente, que es la violencia que se da en el ámbito del espacio público, de los hechos que se puedan dar caminando por la calle, o que uno pueda transitar en espacios públicos y puedan sufrir situaciones de violencia. Y ahí está muy vinculada con estas cuestiones de los chistes, o de expresiones muy sexualizadas muchas veces, y en general le ha pasado mucho a las adolescentes. Ha habido campañas muy fuertes de distintos organismos justamente para visibilizar este tipo de violencia que se da en el espacio de lo público. Por último, la ley Olimpia o la violencia digital, que es la que se ha incorporado en el último tiempo, es muy reciente, de hecho se está trabajando sobre cómo ponerla en práctica esta ley, la ley Olimpia, y que tiene que ver con toda la violencia que se vive en las redes sociales o en los medios digitales, ¿no? Desde viralizaciones de imágenes hasta el ciberbullying que mencionaban hoy, hasta situaciones de acoso que se dan a partir de las redes sociales. Y acá entran todas las edades, no solamente adolescentes, sino niños, muy chiquitos, y personas adultas que también entran en este contexto de violencia digital, que, como dije, está aprobada la ley, pero se está trabajando lo penal, el fuero legal y lo que específicamente en términos de toma de denuncia y demás. Hoy hablaban de la violencia vicaria. No sé si escucharon hablar sobre ese tipo de violencia. No, yo no escuché hablar nunca. No, yo tampoco. No. Bueno, para mencionarlo, así como porque lo dijeron hoy en el chat y no dejarlo pasar, la violencia vicaria tiene que ver cuando se toma a los hijos como el medio de ejercer la violencia hacia la otra persona, ¿sí? Y se ha producido muchos hechos de violencia extremas donde se termina asesinando a los niños para producir el daño a la otra persona, para producir el daño a la madre o al padre que está al cuidado de esos hijos. ¿Y eso no entraría dentro de la violencia familiar? Sería un tipo de violencia familiar, pero en el último tiempo se especificó mucho más este tipo de violencia por los hechos que se dieron sobre todo en España, que es donde más se empezó a trabajar sobre este tipo de violencia, concretamente por los hechos puntuales que se dieron en España, donde hay muchos casos, cada vez más, de hecho, donde los hijos son asesinados por alguno de los padres, por alguno de los progenitores, para ejercer este tipo de violencia. Se especifica mucho más en el tipo de violencia. Sí, eso tomado como rehenes. De hechos concretos que han ido pasando, sobre todo en España. De hecho, permiso, el término vicario implica esto, la sustitución de una persona por otra, ¿sí? Entonces, exactamente, así como exactamente, como dice Estefanía, es la sustitución de toda esa violencia, en vez de ir dirigida hacia la madre, va dirigida hacia los hijos, justamente porque esos hijos representan algo fundamental y esencial para esa madre. Entonces,
la violencia de una manera indirecta hacia la mujer, pero directa hacia los niños, ¿sí? Esa sustitución es lo que se trata de demostrar, ¿sí? Y evidenciar y visibilizar con el término vicario. Sin embargo, sabemos que toda esta descripción ya entra dentro de lo que es violencia física y violencia psicológica, ¿sí? Pero como dice, las cosas hay que nombrarlas, hay que darle un nombre para poder visibilizarlas y reconocerlas. Y es así que empieza a tomar ese nombre de violencia vicaria. De hecho, nombro España porque es donde se ha empezado a profundizar por estos hechos que se han dado de forma constante y cada vez son más los casos que se dan, y también estaban trabajando en una ley específica. Se da en el ámbito doméstico y familiar, es aún más complejo la situación de este tipo de violencias, donde muchas veces no hay alarmas o indicios que vos puedas trabajar, y que ha sucedido en España sobre todo el hecho de no proteger a los niños a partir de denuncias, ¿sí? Por eso se trabaja de forma más específica, y esto de nombrar con nombre específico, valga la redundancia, este tipo de violencia para poder visibilizarla. Por ahí hacer esa referencia justamente porque habían hecho esa mención en el chat. Si bien en la Argentina no se viene profundizando mucho en este tipo de violencia, no se han dado casos concretamente como en otros países, sí se trabaja desde lo que es violencia familiar y doméstica cuando hay violencia hacia los niños, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Pero sí es importante mencionar que es un tipo de violencia, la violencia vicaria. Como les venía diciendo, estos tipos de violencia se pueden dar en cualquiera de estas modalidades, se puede presentar la violencia en cualquiera de estos ámbitos, si bien, como dije, nosotros trabajamos específicamente la doméstica y o familiar por razones de género, también se dan en otros ámbitos. La violencia laboral así ha ido creciendo fuertemente en estadísticas y cada vez se ha denunciado más hechos de violencia laboral y o institucional, pero también hay reglamentación y leyes que regulan o que permiten la intervención en estas situaciones de violencia. Entonces, es importante tener presente que existen estos tipos, que existen y que se pueden dar en distintos ámbitos, y que sobre todos estos hechos de violencia se puede intervenir o abordar para poder dar algún tipo de respuesta o algún tipo de intervención ante esas situaciones. Bien, continuamos entonces. Sabemos que las situaciones de violencia y la violencia específicamente es compleja, es un fenómeno complejo, ¿sí? Y para abordarlo y para poder entender, nos basamos en lo que es el círculo o el ciclo de la violencia. Tal vez lo escucharon hablar, ¿sí? Básicamente tiene 3 fases o 3 etapas, ¿sí? Y es importante poder identificar en qué momento o en qué etapa está transitando esa persona, ¿sí? Para entender cuál va a ser la reacción y qué es lo que podemos hacer desde nuestro lugar, ¿sí? Para abordar esa situación. Siempre digo que la violencia es compleja porque está enraizada, es cultural, y como dijeron hoy, está naturalizado, ¿sí? Está naturalizado esto del control porque se confunde, ¿sí? O está teñido con el amor romántico, ¿sí? Esta cuestión de que si me cela es porque me quiere, ¿sí? Y entonces mientras más me cele, más me quiere. Y esto lleva a situaciones de desigualdad, como decimos, y de violencia. Ninguna relación comienza con un golpe, con una agresión física, con una piña, una patada, ¿sí? Sabemos que eso viene en un momento posterior. Todas las relaciones se va complejizando o agravando el tipo de violencia, exactamente, porque va en escalada, ¿sí? Es progresivo. En una relación uno comienza cualquier relación mostrando siempre lo mejor, ¿sí? Agradando al otro, todo es luna de miel, ¿sí? Todo es paz y armonía. En una relación en particular vamos a hablar de las relaciones de pareja, ¿sí?
hay un primer momento en donde aparece esta cuestión de la acumulación de tensión, ¿sí? Es aquel momento en donde podemos visibilizar que comienzan estas fricciones, estas incomodidades que son generalizadas. Por ejemplo, le molesta a una de las partes, ¿sí? Que el niño llore, que el niño salga a correr, que el niño hable, ¿sí? Le molesta que la comida está fría o que la comida está caliente, le molesta que la pareja salga a tal hora o vuelva a tal otra, ¿sí? Pero ahí, en esa primera fase, es donde aparece la violencia psicológica, ¿sí? Por ahí aparece el insulto, el desprecio, ¿sí? El ignorar al otro, son todos ejercicios de poder y ejercicios de violencia. Entonces, ahí se va acumulando esta tensión, ¿sí? Que en algún momento va a explotar y va a hacer su estallido. Esa fase va a ser la segunda fase, que es la fase de la explosión o estallido. Por lo general, lo que aparece acá es la violencia física, ¿sí? Ambiental o sexual. Es esa violencia que está dirigida puntualmente hacia el cuerpo de la persona, de la mujer en este caso, por lo general, ¿sí? Entonces, toda esa tensión aparece expresada en violencia física. En este momento es donde, y ahí se trabaja en violencia un concepto que es el de develamiento, ¿sí? Donde la mujer se da cuenta de que algo de lo que venía sucediendo se rompió, ¿sí? Hay algo ahí que cambió y se suele escuchar para quienes abordan o trabajan con la temática de violencia, que las mujeres dicen, esto marca un antes y un después. O, por ejemplo, siempre fue así, pero hoy es diferente. Hoy noté algo en los ojos, en la expresión, en la intención, ¿sí? De ese acto. Este momento del estallido es fundamental. ¿Por qué y para qué? Porque en este momento es donde la persona pide ayuda, ¿sí? Porque entiende que hay algo que cambió esa dinámica y que en un punto corre riesgo, corre peligro y tiene miedo, ¿sí? Entonces, es en este momento en donde la persona habla, en donde habla con un familiar, con una amiga, con un amigo, con un vecino, y cuenta lo que pasó. Se anima a contar estas cuestiones que son del ámbito privado, entiende ella, ¿sí? Pero que a raíz de este miedo que sintió, es posible que se abra, digamos, esa puerta y que ella pueda contar estas situaciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque ese es el momento en donde, por lo general, esa persona hace la denuncia, se acerca a una comisaría, ¿sí? A un juzgado, a formalizar esa denuncia, ese relato, ¿sí? Y acá es importante, para quienes están en ese lugar, ¿sí? En la comisaría, tomar ese momento, porque es ese momento en donde la mujer entiende que tiene que hacer esa denuncia. Ahora retomamos eso, ¿sí? El momento en donde la mujer entiende que es ese el momento que tiene que hacer la denuncia. Probablemente si se dilata ese tiempo, ¿sí? O si se la cuestiona en ese lugar, ese momento ya pase y va a dar origen y va a dar lugar a la siguiente etapa, que es la luna de miel, ¿sí? En donde, por un lado, el agresor entiende que algo se rompió, que algo rompió esa cadena, ¿sí? Que venía sucediéndose y donde la mujer iba aguantando cosas que en un punto no aguantó, un golpe por lo general. Bien. Y entonces trata de reparar esto, ¿sí? ¿Cómo lo repara? Pidiendo perdón, ¿sí? Sometiéndose a lo que quiere la mujer, por ejemplo, otorgando aquellos regalos o obsequios o favores, digamos, dentro de la pareja. Por lo general, en la luna de miel aparecen las reconciliaciones vía, por ejemplo, un embarazo, ¿sí? Si es algo que en la dinámica de la pareja era algo, ¿sí? O si, por ejemplo, y esto hay que ir viendo particularmente en la dinámica de pareja, ¿sí?
había una cuestión con el que la mujer pueda trabajar y que el hombre no quería hasta ese momento, es probable que en la fase de luna de miel este varón pueda otorgar ese permiso libremente a que la mujer circule por trabajos o por el ámbito laboral, por ejemplo, ¿sí? Se muestra amable, ¿sí? Muestra ahí un punto de inflexión en donde dice, bueno, entendí, o pide ayuda, ¿sí? No sé, a distintos lugares puede acceder a terapia, puede acceder a las iglesias, ¿sí? Pero lo importante acá es poder entender de qué manera funciona este arrepentimiento y si este arrepentimiento genera o no un quiebre en esa persona, ¿sí? Por lo general, y en la lectura de la lógica del círculo de la violencia, este arrepentimiento es superficial, es superfluo, ¿sí? Y se da en términos de querer retener a la pareja, ¿sí? Querer retener por un momento, que quiere decir que como es un círculo, esto vuelve a empezar, ¿sí? Esta luna de miel dura un tiempo hasta que luego comienza otra vez a acumularse esa tensión para dar lugar nuevamente a la explosión. Porque es importante reconocer este círculo justamente porque se va a ir dando una y otra vez, ¿sí? A lo largo de ese vínculo y de esa relación, y lo más importante es que el espacio entre cada uno, entre cada fase, ¿sí? Cada vez va a ser menor. Entonces, este círculo puede comenzar y terminar en un mismo día, ¿sí? Lo que antes llevaba tal vez 6 meses, ¿sí? Esto va a ir en escalada, como decimos, y la violencia va en aumento, y muchas veces este círculo se da muchas veces en un mismo día, ¿sí? No podemos determinar, digamos, hasta qué punto esto que muchas veces se juega como una amenaza de muerte, en un momento se va a efectivizar, ¿sí? Por eso es importante que nosotros del otro lado, por lo que nos devolvieron de lo que fue el formulario, muchas personas trabajan con personas víctimas de violencia, están abordando y acompañando, ¿sí? Por eso es sumamente importante entender cuál es la lógica de este círculo y entender que muchas veces después de que esa mujer denuncia, a veces verbalmente, solo verbalmente, todas estas situaciones de violencia, luego viene un momento de hermetismo, ¿sí? Porque entiende de que habló de más, ¿sí? Y porque entiende que si esa persona, su pareja, se va de la casa por alguna medida, ¿sí? Tal vez ella quede en el desamparo, ¿sí? Absoluto, sin un ingreso económico, porque recuerden que se juegan muy fuertemente estos estereotipos, por lo general en las relaciones de violencia, ¿sí? Entonces, por lo general tenemos mujeres que no tienen el secundario completo, por ejemplo, no han accedido y no acceden a un trabajo, ¿sí? No tienen manejo del dinero, ¿sí? Y si una denuncia implica una exclusión del hogar, esto implica mucho más que el agresor se vaya, implica quedarse a la deriva económicamente, ¿sí? Exactamente, entra la manipulación. Entra la manipulación porque en esa luna de miel lo que aparece justamente muy invisibilizado es esa violencia psicológica en términos de manipulación, ¿sí? Entonces, como acompañantes y que abordamos las situaciones de violencia, debemos entender ese círculo y que se da esa relación y esa lógica. Muchas veces nos encontramos en un punto en donde esto genera frustración en quien escucha, ¿no? Por lo general es la familia quien primero se frustra y abandona a esta mujer víctima de violencia. ¿Qué escuchamos que dicen? Arreglate, ¿por qué te elegiste a él? 1000 veces te dije que no te conviene, te gusta sufrir, te gusta que te peguen, o no. Se escuchan estas cuestiones, estos prejuicios en relación a la violencia. Pero por eso es fundamental entender, tal cual, jodete, como dicen, ¿sí? Pero es poder entender desde esta lógica que es el círculo de la violencia y en el cual la persona está, y si hablamos de círculo, hablamos de que es
un constante comenzar y finalizar, ¿sí? Que no podemos. Ahora lo hablamos así porque de una manera pedagógica para poder ir entendiendo, pero quien está en ese círculo de la violencia no puede identificar esas fases, no se da cuenta de esto. Sí hay algo de esto de me confunde, que muchas veces se escucha, ¿no? Estoy confundida, estoy aturdida. Lo que le confunde es esto, ¿sí? Es que la persona que dice te amo es la persona que golpea, agrede y amenaza. Y luego otra vez se arrepiente, le promete todo y luego otra vez vuelve a empezar. Es eso lo que confunde, ¿sí? Ahora, si tenemos un círculo, una rueda que gira constantemente, lo que tenemos que hacer es parar eso, ¿sí? La forma de parar, de poner un palo justamente en esa rueda, es la palabra primero, ¿sí? Y es la denuncia, es poder denunciar y formalizar eso que está pasando. Por eso es importante avalar la palabra de esa mujer que, imagínense, en una relación de violencia, ella no tiene ni voz ni voto, ¿sí? O sea que su palabra está totalmente invisibilizada, está totalmente silenciada. Que nosotros desde ese lugar podamos rescatar la palabra y darla, ¿sí? Y además acompañarla, por ejemplo, a hacer una denuncia, muchas veces funciona ahí como cierto freno en esa rueda. Es esperable y muchas veces pasa, y sabemos quienes trabajan en terreno y en las situaciones de violencia, que a veces estas personas vuelven con los agresores, ¿sí? Pero vuelven por esta lógica, porque se encuentran solas, porque no tienen el acompañamiento de su familia, porque no tienen un ingreso económico y muchas veces eligen esta cuestión de poder comer, de poder darles de comer a sus hijos antes que su seguridad física, por ejemplo, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta y por eso esto que hablábamos hoy al principio de la corresponsabilidad cuando hablamos de violencia, es esto, ¿sí? Es entender de que nosotros también somos parte de estas situaciones, somos parte cuando juzgamos a una víctima de violencia, cuando damos la espalda a una víctima de violencia, cuando le decimos esto, jodete, ¿para qué lo elegiste? ¿Sí? A ver, vamos a leer lo que dice. No sé si freno personalmente, considero que recién empieza la violencia, claro. Claro, sabemos que, y esto también es importante y lo vamos a ir profundizando en el próximo encuentro, que la denuncia no es un punto de llegada, ¿sí? La denuncia, como dije, es una herramienta que tenemos para posibilitar que algo de ese círculo se empiece a romper y se empiece a frenar. Pero de ninguna manera es un punto de llegada, ¿sí? No es que con la denuncia se termina todo, mágicamente. Ojalá fuese así. Entonces, en este caso, la denuncia es un punto de partida, porque es a partir de ahí que esa mujer se va a empezar a armar, a construir para poder hacer frente a esa situación. Pero para esto necesita, primero, poder identificar que es víctima o que fue víctima de violencia, ¿sí? Segundo, necesita un acompañamiento profesional de la salud mental, por ejemplo, un asesoramiento legal y un acompañamiento comunitario y familiar, ¿sí? Poder alojarse en esa familia o en esa comunidad y que la Vale le acompañe en este proceso, ¿sí? Porque si tenemos que nuestro propio entorno nos juzga, no es muy difícil sostener la denuncia, ¿sí? Entonces, muchas veces todo este desamparo al cual están expuestas estas personas, hacen que retornen a ese hogar, ¿sí? Muchas veces nos encontramos escuchando a que las personas dicen, prefiero volver con el agresor, ¿sí? Que me da el plato de comida, que me da esa seguridad, aunque sea atada con alambres para los niños, que volver, por ejemplo, a la casa de la infancia, a la casa materna, en donde la violencia es aún peor, ¿sí?
¿Por qué? Porque la juzgan, porque la martirizan por esa elección. Entonces esto hace justamente que la persona se aísle cada vez más, ¿sí? Y el agresor lo que hace es eso, romper los vínculos con el exterior, con la familia, para justamente tenerla atada de pies y manos, ¿sí? Entonces, acá apelamos a la comunidad y al compromiso y a esa corresponsabilidad de poder abordar estas situaciones de violencia y acompañar a estas personas víctimas de violencia una y las veces que sean necesarias que quiera hacer la denuncia, ¿sí? Entonces, la denuncia es un punto de partida, ¿sí? La denuncia es importante, ¿por qué? Porque es la herramienta que tenemos para poder solicitar medidas de protección. ¿Cuáles son las medidas de protección? ¿Conocen alguna medida de protección o medida cautelar, como se las conocen? El ¿Saben lo que botón son las medidas? antipánico. Perimetral y botón de pánico. Botón antipánico, muy bien, la perimetral, la restricción de acercamiento, muy bien. La perimetral es eso, la prohibición de acercamiento, el botón de pánico, la exclusión del hogar es otro trabajada, ¿sí? Entonces, no respetan. Bueno, ahí vamos a ir, ya esto se va a ir conectando con el encuentro posterior, con el segundo encuentro, siendo donde nos vamos a tener específicamente en esta parte judicial. Pero bueno, lo que quiero que quede claro es esto, que la denuncia es importante porque es la única herramienta que tenemos para solicitar medidas de protección. Las medidas de protección son esas las medidas judiciales, que por lo general, como dijeron, son la prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar del agresor y el botón de pánico, ¿sí? No hay otra forma que vía una denuncia de poder obtener esas medidas. Por eso es importante la denuncia, ¿sí? Tenemos entonces que la denuncia puede realizarse dentro del fuero, puede ir al fuero civil o al fuero penal, ¿sí? Todo lo que es, cuando hablamos de violencia familiar, todos los tipos de violencia que fueron mencionando y que fue describiendo mi compañera, tienen que ver y entran dentro de lo que es el fuero civil. Esto solo les decimos para que ustedes tengan una idea y una noción de qué es cuando hablaban de denuncia civil o denuncia penal, ¿sí? Entonces, como les digo, se pueden solicitar esas medidas. Lo importante es que al momento de hacer la denuncia, que la víctima, ¿sí? O esa persona que denuncia pueda pedir, quiere una prohibición de acercamiento, que es de contacto también, porque quiere decir que ese agresor no puede ni acercarse al domicilio o a donde esté esa persona, ni siquiera pueda contactarse por ninguna red, ¿sí? Pueda pedir el botón de pánico, pueda pedir la exclusión del hogar. Si no pide esto, puede pedirse por oficio, el juez puede librar estas medidas, ¿sí? Pero acá es importante tener en cuenta la denuncia. La denuncia es el relato detallado de las situaciones que han pasado. Para la denuncia es importante poder historizar. Cuando hablo de historizar, quiero decir poder armar una cronología de esta violencia, ¿sí? Un poco ir recorriendo este círculo de la violencia. Poder decir, bueno, esta persona siempre fue así, siempre fue violenta psicológicamente, me agredió psicológicamente, me insultó, me denigró, ¿sí? Entonces ahí ya vamos ubicando violencia psicológica, ¿sí? Aún por ahí sin nombrarlo. Te aísla, te rompe el celular, me agrede físicamente, ¿sí? Por ejemplo, viene borracho o no bajo alguna sustancia, ¿sí? Pero viene e intenta abordarme sexualmente o me obliga a mantener relaciones sexuales, ¿sí? O me obliga a mirar imágenes pornográficas o expone a estas dos situaciones a hijos en común o de la pareja, ¿sí? Todo esto es importante mencionar en la denuncia. ¿Por qué? Porque la única forma que tiene el juez de saber qué es lo que sucede dentro de esas cuatro paredes, que es el hogar, es por medio de la denuncia, ¿sí? Entonces, no es lo mismo decir
no es lo mismo decir, bueno, vino, me pegó y me amenazó, que es grave, ¿sí? Que poder decir todo esto que estoy construyendo. Bueno, siempre fue así, hace 7 años que vengo sufriendo estas situaciones, me obliga a mantener relaciones, obliga a que los niños estén dentro de la misma pieza, están durmiendo, ¿sí? No me deja trabajar, no me deja terminar mis estudios, ¿sí? Rompe cada vez que viene, rompe, por ejemplo, las ventanas, la puerta, ¿sí? Porque ingresa violentamente. Entonces, poder historizar es eso, poder ir mencionando y que quede plasmado en la denuncia cuál fue el recorrido y que quede claro cómo fue escalando esa violencia, ¿sí? Porque eso es lo que es la denuncia. Tenemos que mostrar cómo se fue sucediendo esa violencia, ¿sí? Y es importante tener en cuenta que al momento de la denuncia se puede hacer en cualquier comisaría, no solo en una comisaría de la mujer, se puede hacer en cualquier juzgado, en fiscalía también. Cuando hablamos de denuncia del fuero penal, tiene que ver con aquellas que tienen relación con lo que es abuso, privación ilegítima de la libertad, ¿sí? Y amenazas y lesiones graves. Y entonces todo aquello que tenga que ver con eso entra dentro del fuero penal, ¿sí? Esto cuando ustedes van a hacer la denuncia, ya él o la oficial que toma, son ellos quienes dicen, bueno, esto va al civil, esto va al penal, ¿sí? Esto es solamente para que ustedes tengan una noción a grandes rasgos. Y acá también es importante, en esto que les decía, que la denuncia es un punto de llegada, ¿sí? Porque yo hago la denuncia, pido las medidas, me otorgan las medidas, ¿sí? No termina acá, porque ¿cómo sabe el juez que esa medida no se cumplió? O cómo, al revés, digamos, ¿cómo sabe que esa medida no se cumple? Que el agresor viene a mi casa, que aparece en mi casa, que quiere ingresar o que me llama constantemente o que se comunica por las redes. No hay otra forma de que el juez sepa de estas situaciones que por medio de la denuncia, ¿sí? Entonces, una vez que tengo las medidas y estas medidas no se cumplen, el agresor no cumple, es importantísimo poder acercarse a hacer una nueva denuncia, una ampliación de denuncia, mencionando esto al juez para que el juez tenga conocimiento de que esta medida no está siendo cumplida, ¿sí? Entonces, si yo no hago eso, no hay ningún tipo de efecto, ¿sí? Y aparece esta cuestión de, bueno, igual no pasa nada con las medidas, ¿sí? Por eso es importante que esto se replique y que ustedes también puedan replicar esto y acompañar a esa posible víctima que tiene esa medida y al cual no está siendo cumplida, que vaya a la comisaría y haga esa denuncia por desobediencia judicial. Que fíjense la importancia, porque una denuncia por desobediencia judicial ya es una denuncia penal, ¿sí? Que si no la hacemos, el juez no sabe nada de estas situaciones, no sabe que el hombre nunca respetó esa medida, ¿sí? Y que continúa siendo una amenaza para esa víctima. Por eso es importante la denuncia, ¿sí? Bien. Bueno, antes de continuar y hablar más específicamente de como la última parte de este primer encuentro en relación a lo que hacemos de forma diaria como institución, ahí mencionaban en el chat el tema de la denuncia que no le toman en cualquier comisaría. Por ahí para aclarar nada más, pero el próximo encuentro se va a profundizar mucho más en la cuestión legal y judicial por ahí, que fueron varias cosas que estuvieron diciendo. Las denuncias de violencia se deben y tienen la obligación de tomar en cualquier comisaría, independientemente del domicilio e independientemente de que sea o no comisaría de la mujer. Y ahí una sola aclaración de siempre pedir que sea una denuncia, no una exposición, porque las exposiciones no tienen efecto jurídico, las exposiciones quedan guardadas en la comisaría, nada más. La denuncia sí tiene un efecto jurídico, porque se toma la denuncia y va a un juzgado y hay una causa, ¿sí? Entonces, es importante esto remarcar que siempre hacer denuncia, no exposiciones.
Y en este sentido, lo que queremos también comentar y brindar como herramienta para ustedes es el abordaje que hacemos nosotros como institución, como subsecretaría, en relación a las violencias. Y en este sentido tenemos 3 líneas de trabajo o de abordaje. En principio, la asistencial, como verán ahí, donde se toman medidas o acciones para poder abordar en primera instancia estas situaciones de violencia. Y para eso tenemos las siguientes herramientas, que es las casas refugio. Contamos con un dispositivo de casa refugio, que ahora vamos a profundizar un poquito más en eso. La línea 137, que es una línea de emergencia, de asesoramiento y acompañamiento que funciona en nuestra provincia, donde cualquiera de nosotros puede llamar para asesorarse o para pedir ayuda ante una situación de violencia. Funciona físicamente en Posadas, Oberá y El Dorado, pero atendemos situaciones de toda la provincia. Es una línea donde uno llama las 24 horas del día, los 365 días del año. Siempre hay equipo profesional, porque son profesionales los que están atendiendo la línea, trabajadores sociales, psicólogos y abogados, que toman la situación en el momento y te pueden asesorar, como te pueden acompañar a hacer la denuncia, si es que así lo desean hacer. Y como digo, es una línea de asesoramiento y acompañamiento de emergencia, pero no es una línea donde yo llamo y hago denuncia. No es que yo esté llamando a la 137 y estoy haciendo una denuncia. No, en realidad estoy llamando y pidiendo que me guíen, me orienten a qué hacer ante un hecho que estoy viviendo, que estoy presenciando o que me contaron, ¿sí? Entonces es importante eso. Como dije, funciona en Posadas, Oberá y El Dorado. Físicamente los equipos están ubicados en esas localidades, pero atendemos situaciones de toda la provincia y cuando se dan casos en otras localidades donde no está el equipo, se articula o con la policía, comisaría y o con el municipio, dependiendo el caso o la situación que se presente. Después, bueno, todo lo que refiere a acompañamiento y creación de protocolos e intervención directa que se pueda generar con las instituciones. Toda una línea preventiva y promocional. De hecho, esta capacitación es en el marco de esta línea, ¿no? De generar jornadas, charlas, talleres, para poder abordar estas situaciones de violencia, trabajar estas cuestiones con el público en general, pero también en específico. Tenemos un programa de capacitación este año desde marzo, desde el 1 de marzo hasta noviembre, con el personal policial, para poder trabajar estas cuestiones de violencia y específicamente sobre el abordaje desde la institución. Estamos trabajando también en un programa de abordaje de las violencias con personas que se encuentran privadas de su libertad. Empezamos con la unidad penal 6 y ahí iremos avanzando a las otras unidades penales. Con instituciones terciarias, universitarias, estamos trabajando no solamente en el abordaje o en talleres, charlas, sino también los estudiantes se encuentran haciendo prácticas en nuestra institución. Se está trabajando fuertemente en ello. Generamos un trabajo de una mesa interinstitucional para poder establecer acuerdos de trabajo en redes con otras instituciones, porque es real que como institución solo no podemos ante estas situaciones de violencia, sino que es un conjunto o una red de instituciones para poder abordar estas situaciones. Y por último, la salida de las violencias, como la denominamos nosotros, generando instancias que puedan permitirle a la persona, en general a las mujeres, poder tener otra salida, otro ingreso económico para salir de estas situaciones. La Feria de Emprendedoras, que funciona acá en Posadas, que tenemos acá en un espacio donde antes era nuestra subsecretaría, y vamos generando talleres gratuitos, básicos, para aprender a hacer una alfombra, a aprender a hacer un atrapasueños, que le puedan vender y tener salida rápida, y que se están haciendo acá en la ciudad de Posadas. En ese sentido tenemos distintas áreas y dependencias de nuestra subsecretaría. Ahí van a ver alguna de ellas. La Ley 51, que es la pensión graciable para niños, niñas y adolescentes víctimas del delito contra la integridad sexual. Si ustedes buscan Ley 51, es la única pensión que existe en el país
para los niños que son víctimas de este delito. Se tramita en nuestra subsecretaría y es una asistencia económica que corresponde al 70% del salario mínimo vital y móvil. Es hasta que cumpla los 18 años el niño, la niña o el adolescente. Tiene una serie de requisitos que se debe cumplimentar acá en nuestra subsecretaría, ¿sí? Lo hacemos nosotros, la gestión, con una serie de requisitos que se trabaja mucho con los municipios para que puedan acceder las personas a estos requisitos y puedan venir acá a la subsecretaría a hacer el trámite. Tenemos el Sistema Provincial de Casa Refugio, como les había dicho, que es la Ley 30, es una ley, en nuestra provincia es una ley, y ahí es importante aclarar que es un dispositivo de seguridad. ¿A qué me refiero con un dispositivo de seguridad? Es la última instancia ante una situación de extrema situación de violencia, donde corre riesgo de vida la mujer, ¿sí? Entonces está este dispositivo que funciona en el marco de nuestra subsecretaría, en la cual tiene también una serie de requisitos, pero básicamente esta cuestión de última ratio, como dice la ley, y sobre todo que la persona tenga y quiera ingresar al dispositivo, porque al ser un dispositivo de seguridad tiene una serie de normas en cuanto al cuidado. No es que pueda entrar y salir cuando quiera, no es que puedo ir a buscar trabajo, es un dispositivo cerrado. Por eso también tiene un tiempo de estar en ese lugar, justamente porque es para salvaguardar la vida de esa persona en ese momento hasta que salgan las medidas cautelares muchas veces hasta que se le detenga al agresor, y ahí se empieza a trabajar toda la cuestión del egreso de ese dispositivo. Está destinado a mujeres víctimas del delito, víctimas de violencia, mayores de 18 años, ¿sí? Muchas veces y en general ingresan con sus hijos, porque están también viviendo estas situaciones de violencia, pero a quienes está dirigido específicamente son hacia las mujeres mayores de 18 años. Aclaro esto de que cuando son menores o son adolescentes, hay otros dispositivos de protección que corresponden a infancia específicamente. Por eso hago esta aclaración y que es lo que figura en la Ley 30. Dentro de nuestra subsecretaría, toda la línea de formación y capacitación, como les decía, tenemos un registro provincial de actuaciones de violencia familiar. Acá todos los juzgados de la provincia mandan oficios para el registro, pero también para la intervención. ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos dos equipos, un equipo que está directamente en nuestra subsecretaría y otro equipo que está en el marco de la Dirección General de Violencia, donde al recepcionar los oficios nos comunicamos con en general las víctimas para brindar los servicios que tenemos. Y ahora hemos tratado de generar una red un poco más amplia, de brindarles otras informaciones sobre el interior de la provincia, teniendo en cuenta el contexto actual. Entonces tenemos un equipo que se comunica de forma directa y rápida, porque se le llama por teléfono a casos que son urgentes o que vienen en color rojo desde el sistema judicial, que están en alerta, digamos, y nos comunicamos de forma inmediata, ni bien llegan los oficios, y hay otro equipo que hace citaciones a las personas para que se acerquen a la institución para brindarles los servicios. Y ahí es importante aclarar qué servicios brindamos: asistencia integral, psicológica y asesoramiento legal. Psicología para tratamiento terapéutico, gratuito, ¿sí? Gratuito, y siempre que la persona acepte el tratamiento, y asesoramiento legal ante casos de violencia y ante casos de abuso. Tenemos muchas consultas de cómo hacer, qué hacer, cómo hacer la denuncia. Y en esto de los casos de violencia también aclarar que el asesoramiento a veces es por el mismo caso, pero a veces por lo que está alrededor. ¿A qué me refiero? La cuota alimentaria, la cuestión de los bienes, la separación, cómo hago un divorcio, una separación. Bueno, todas esas cosas o esas cuestiones que surgen, nosotros
tenemos un equipo de abogados que brindan ese asesoramiento. A veces exterior lo resolvemos de forma telefónica o brindamos el asesoramiento de forma telefónica para estas personas que no se pueden acercar acá. La asistencia psicológica y asesoramiento legal. La línea 137 que les comentaba hoy, que es un programa, que es el programa Las Víctimas contra las Violencias, es un programa nacional y en el 2013 se firmó el convenio con Nación para que nuestra provincia tenga el programa acá y que esté funcionando en estos 3 puntos de la provincia específicamente, ¿sí? Y la Feria de Emprendedoras, que es lo que le comentaba hoy. En este sentido, tenemos sedes, para comentarles, estas sedes, que hay personal nuestro, a eso nos referimos con que son sedes personal de nuestra subsecretaría. En Posadas tenemos en Itambeguazú, en un barrio de acá, no sé si hay algunos acá son de Posadas, pero tenemos en el barrio de Itambeguazú una sede de la subsecretaría donde brindamos asistencia psicológica, donde va la psicóloga una vez por semana y después atención al público de lunes a viernes. Bueno, en la sede central, que es acá por Sarmiento, 1842. Y en Garupá tenemos otra sede que es en el barrio 110 Viviendas, donde se brinda grupo terapéutico, que se tiene grupo terapéutico específicamente y asesoramiento legal. Concepción de la Sierra, que acá hay compañeras de Concepción de la Sierra que hacen acompañamiento a casos de violencia, específicamente y se les asesora concretamente. Colonia Alberdi, tenemos una compañera que trabaja en el municipio y que ella hace también asistencia. Colonia Alberdi, donde tenemos una compañera que ella está en el municipio concretamente, la oficina es ahí, donde hace asistencia y acompañamiento ante casos de violencia. En Santa Ana tenemos otra compañera que también tiene una oficina de articulación ahí con el municipio, donde también hace ese acompañamiento y asesoramiento a casos de violencia. Digamos, estos son todos los espacios por ahí que contamos, más allá de las líneas que acá no están, pero que también forman parte de nuestra subsecretaría, y donde se brinda esas distintas herramientas y se articula con la sede central, que es donde estamos nosotros, para poder intervenir en los casos que vayan surgiendo de forma diaria o con los municipios, ¿no? Y por último, para mostrarles, teniendo en cuenta el tiempo, nosotros fuimos armando como un recursero de instituciones y áreas con las cuales se articula desde la subsecretaría para intervenir casos de violencia, la 137, las distintas áreas de género, mujer, acción social que tengan los municipios para poder intervenir, porque son los municipios quienes están en el territorio de primera mano. Entonces se necesita muchas veces asistir a las víctimas y ahí es con quien se articula con el municipio. Con las comisarías de la mujer, con las comisarías en general, no solamente con las comisarías de la mujer, los hospitales, los CAPS, tanto CAPS de la zona capital como los hospitales centrales y los hospitales del interior, con el 911 ante casos de violencia, con promotoras de género, promotoras territoriales, con los distintos juzgados que se tiene en la provincia, juzgado de paz, juzgado de violencia, juzgado de familia o instrucción. Digamos, con todos se tiene articulación justamente para poder intervenir ante casos de violencia. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Por ahí abrir el espacio. Les escuchamos. Bueno, yo voy a hacer un comentario. La verdad es que me escuchan, ¿no es cierto? Sí. Sí, se escucha. Perfecto.
Bueno, la verdad que el tema es sumamente interesante y con un público que se mantuvo durante 2 horas escuchándolos a ustedes, así que evidentemente esta problemática, digamos, es bastante importante e interesante que se pueda divulgar, ¿no? Que se pueda hacer conocer, porque la situación a veces para quienes sufren violencia, digamos, termina siendo por momentos muy, muy desesperante, ¿no? Así que dejo abierto el micrófono ahora, entonces, para quienes de repente quieren hacer alguna pregunta. Estamos un poquito casi sobre el límite, pero dejen sus inquietudes eventualmente, si no llegamos con el tiempo, en el chat, y en la segunda parte que nos vamos a encontrar, creo que el próximo encuentro es el 4 de junio. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito más sobre los temas, ¿no? Yo tengo una consulta respecto a todos estos espacios que se genera de charlas y demás en cuanto a la participación de varones. ¿Hay, digamos, asistencia o casi siempre predomina más en porcentaje la participación de mujeres en los diferentes espacios que se genera a nivel de concientización? No, las convocatorias, como saben, siempre son abiertas a la comunidad. Por lo general es mayor el número de mujeres, pero hay varones y recepcionan muy bien esto y están muy comprometidos. Por otro lado, tenemos toda esta vía que les comentaba mi compañera, que es la capacitación a las fuerzas y en el penal, que bueno, ahí predominan los varones, ¿sí? Por lo general, hay participación de varones en minoría, pero hay, ¿sí? Nosotros desde acá también se van a empezar a hacer talleres sobre nuevas masculinidades, ¿sí? Como para empezar a abordar, porque entendemos que la violencia es una conducta y es una conducta aprendida, ¿sí? Entonces, poder empezar primero por ahí a cuestionar estos hábitos, estas conductas, y empezar a aprender nuevas formas de relacionarnos. De eso también se trata, varones y mujeres, ¿sí? Porque no hay diferencia en cuanto a la violencia en estos términos, ¿sí? Así que sí. Por ahí acá les dejo los medios de contacto a la subsecretaría, y lo anterior que veían es el código que el año pasado largamos, un código QR, que es información básica sobre lo que hablábamos hoy de la ruta de la denuncia, ¿sí? Esto es para que las personas tengan un pantallazo general de qué consiste la denuncia, para qué sirve, qué puedo pedir con la denuncia, hasta dónde llega la denuncia. No es hacer la denuncia, no constituye hacer la denuncia, pero sí es la información básica y precisa sobre qué es la denuncia. Por ahí si lo pueden escanear y compartir, es una información muy útil. Estefanía y Sandra, ahí hay una pregunta en el chat que resulta también interesante, que preguntan si en el ámbito, digamos, de la cuestión de violencia psicológica, ¿no? Pueden trabajar los acompañantes terapéuticos. Y yo te sumo a esa pregunta, si en ese ámbito de la cuestión psicológica, el acompañamiento de los profesionales, digamos, terapéuticos, si eso también está reconocido, digamos, de alguna manera, no sé, suponte como sucede en el ámbito de la salud, por ejemplo, las obras sociales, ¿no? Las obras sociales, en determinada patología que tiene la persona, cubre, digamos, los servicios del acompañante terapéutico. Ahora, si yo lo traslado al ámbito que estamos hablando ahora, ¿no? Que nos compete, el tema de la violencia y todo lo demás, ¿tiene algún tipo de cobertura? Primera pregunta. Y segunda es, bueno, ¿los acompañantes terapéuticos pueden, digamos, trabajar en ese ámbito? Bien, está buena la pregunta. De hecho, bueno, acá la tenemos a María, que es del Instituto Juana Azurduy. Sí, el Instituto Juana Azurduy tiene una de las carreras que es acompañante terapéutico, quienes
estudiantes avanzados hacen prácticas dentro de la subsecretaría, entonces se fueron integrando en este tiempo en distintos dispositivos de seguridad, de casa refugio, de ferias, de capacitaciones, de todo lo que es la parte de admisión, un poco también en relación a este perfil y a las posibilidades de acción de un acompañante terapéutico que dentro de lo que es el contexto y el abordaje de las violencias es fundamental y es importantísimo poder contar con esa figura, ¿sí? O sea que la respuesta es sí, el acompañante terapéutico tiene mucha injerencia dentro de lo que es la violencia, y se está trabajando, por ahí es algo que se empieza y hay que empezar a armar, pero sí es posible. De hecho, nosotros recibimos acá en la subsecretaría a los pasantes. Y por otro lado, esta pregunta que mencionas, tengo entendido que hay algunas obras sociales, no quiero generalizar en este punto, pero sí tengo entendido que algunas obras sociales cubren esta figura de acompañante terapéutico siempre y cuando esté en el contexto y en el marco de justamente un abordaje integral. Para ello necesitan los informes y ese trabajo integral tanto de psicólogos, a veces de algún psiquiatra o de algún médico, como para que pueda avalar y sostener ese trabajo interdisciplinario. Así que sí, hay varias obras sociales que cubren. No quiero decir todas porque desconozco, pero sí hay varias que cubren, ya digo, en ese marco de abordaje integral e interdisciplinario. Bien. Te cuento que nosotros como institución también desarrollamos la carrera de acompañante terapéutico, la tecnicatura también la estamos haciendo acá en El Dorado, también desarrollamos la carrera de enfermería. Y un poco la idea de estos espacios nació como a colación, digamos, de todo el trabajo profesional que hacen los alumnos, los egresados, porque efectivamente cuando se interviene en la familia o en la persona o en el hospital, digamos, a veces el que está sufriendo justamente violencia tiene miedo justamente de decirlo, ¿no? Por miedo a la represalia, ¿no? Y me parece que el profesional ahí realmente juega un rol importante, quizás en la detección o la prevención, ¿viste? Por eso lo incorporamos a estas charlas como para hacerla abierta, digamos, a todo público, porque estas situaciones suceden en la realidad y muchas veces se desconoce o no se hace la denuncia, digamos. Y eso que comentabas del ciclo es muy importante entenderlo, porque a veces efectivamente uno se ve embebido, digamos, en la problemática y bueno, y termina siendo a veces recurrente y cuando te diste cuenta ya pasó, digamos, a otro estadio, ¿no? Totalmente. Sí, es fundamental la figura, bueno, en particular del acompañante terapéutico en relación a esta detección temprana, ¿sí? Porque a veces el acompañante terapéutico está para alguna situación en particular que no sea de violencia, pero a partir del trabajo articulado puede empezar a detectar alguna situación de violencia, porque la violencia es así, es compleja y se van superponiendo distintas problemáticas muchas veces. Y entonces en ese punto es importante esa detección temprana. Nosotros, como bien dijo compañera, tenemos la sede. Bueno, te hago una última pregunta y vamos como cerrando, ¿no? Dice Betina, les pregunta a ustedes, digamos, si hacen las derivaciones en caso de violencia como parte del abordaje. ¿Derivaciones a dónde, Betina? Si podés explicar tu pregunta, ¿derivaciones a dónde? ¿A quiénes serían? Ah, de pedidos de acompañante terapéutico. La verdad es que no,
no desde la institución, sí desde la institución trabajamos con los acompañantes terapéuticos, pero no hacemos derivación porque las derivaciones, claro, cuando hablamos de derivación estamos hablando de alguna obra social, ¿sí? Y eso ya es en particular. Acá las asistencias que se hacen, los acompañamientos y asistencias psicológicas, psicoterapéuticas, se hacen de manera gratuita, ¿sí? Por supuesto que si la profesional infiere que se podría hacer, bueno, se puede recomendar, pero no es una derivación formal en términos de derivación, porque esto ya tiene que ver con el ámbito privado, ¿sí? Ok, sí. Las derivaciones normalmente siempre las hace un profesional, ¿no? Psicólogo, psiquiatra, quien le está atendiendo normalmente al paciente, es quien hace las derivaciones o solicita, mejor dicho, solicita el servicio del acompañante, ¿no? Claro, Exacto. pero hasta hoy funciona de manera privada, digamos, nosotros hacemos derivaciones, por ejemplo, con salud mental, si hay algún psiquiatra que se necesita articular, pero también la atención en ese punto es gratuito, ¿sí? Ya cuando por ahí hablamos de una derivación a un acompañante terapéutico, bueno, ya hablamos de un costo, ¿sí? Y en este ámbito que es público y es gratuito, no lo hacemos de esa manera, ¿sí? Claro, ustedes Pero hacen, bueno, digamos, es el abordaje primero con respecto a la violencia. Sí, se entiende. Ujú. Bueno, Estefanía y Sandra, realmente les agradezco muchísimo la predisposición por este tiempo, saber, digamos, que esto sale de manera gratuita y abierto para toda la comunidad y esto es realmente gracias al esfuerzo, digamos, y a la predisposición que colocan ustedes y obviamente agradecer en nombre mío y de todos los participantes a la subsecretaría, ¿no? Y al ministro de Gobierno como para que nos posibilite, digamos, desarrollar esta temática, ¿no? Y bueno, nos encontraremos nuevamente en la próxima charla, el 4 de junio, ¿sí? Vamos a tratar de socializar para que de repente se sume más gente, porque realmente me parece un tema muy importante. Los que están también hoy presentes, si quieren, digamos, socializarlo, no hay ningún problema, porque esto es totalmente abierto. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Les deseo un buen fin de semana. Gracias a ustedes por facilitarnos este espacio y para que sea gratuito. Muchas gracias a todos los que participaron y, por supuesto, en el próximo encuentro estaremos ampliando un poco más desde otra mirada más normativa y judicial sobre el abordaje de las situaciones de violencia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buena jornada. Bueno, última pregunta. Dice, ¿qué pasa si un hombre sufre violencia? Bueno, si un hombre sufre violencia, puede denunciar, por supuesto, porque la violencia, si bien hablamos de violencia de género, ¿sí? En relación a estas desigualdades estructurales que se fueron dando a lo largo del tiempo, social y culturalmente, pero la violencia la puede sufrir un varón trans, una mujer trans, un niño, un adolescente, cualquier persona no está exento de sufrir situaciones de violencia. Y ante una situación de violencia se denuncia, puede acercarse a hacer la denuncia correspondiente, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Bueno, ahora sí, lo despido. Que esté bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau. ¿Vale? Queda re poquito, son justo.